Bien, seguimos con el estudio sobre la herida y la amargura, parte 2. El domingo pasado fue más que nada un preámbulo de lo que no avancé mucho, pero quería tocar diferentes aspectos, que más que nada son prácticos, porque tienen que ver con la conducta, ¿verdad? La conducta, ¿os acordáis, no? Cómo procedemos delante de la herida, qué es la herida, dónde viene la herida. Vamos a avanzar, aunque antes sí vamos a recordar lo que vimos el domingo pasado. Así que vimos acerca de la caída del hombre a causa de la rebelión contra Dios. O sea, esto es muy importante, hay que hacer un énfasis siempre ahí. O sea, el mundo está como está porque el hombre se rebeló contra Dios. Y las consecuencias de esa rebelión fue la caída del hombre. Cuando decimos que Adán pecó, no es que solamente Adán pecó, es que pecó toda la humanidad en Adán, porque Adán es la humanidad también. Por eso dice la palabra, en Adán todos mueren. Esto es un misterio. No lo podemos entender. ¿Cómo un solo hombre representa a toda la humanidad? A todos los efectos. A todos los efectos. Adán, representa toda la humanidad. Así como cayó Adán, cayó toda la humanidad. Algún día sabremos más. Esto es muy, no diré complicado, es más que complicado. Se escapa a nuestro discernimiento. Es como que el Señor no acabo de entenderlo. ¿Cómo puede ser yo puedo ser responsable de lo que ha hecho otra persona? Es que no es así, no es eso. Es que Él es el responsable de fue el responsable de toda la humanidad. Y en Él estaba toda la humanidad. Genéticamente toda la humanidad estaba en Él y en Eva. En fin, este es otro tema. El caso es que por la caída del ser humano vino la maldición de Dios, no la maldición del diablo. El diablo poco puede hacer, nada puede hacer si Dios no le permite. No, es la maldición de Dios. Dios maldijo la tierra, es que está escrito en Génesis. Y lógicamente, pues eso tiene sus consecuencias. Eso estaba dentro del plan de Dios, ya lo sabemos, que Dios sabe todas las cosas. Las sabe desde la eternidad. No es que a Dios se sorprendió. ¡Ay, los hombres han pecado! No lo podía pensar. No, eso nada. O sea, Dios sabía todas las cosas. Pero bueno, el caso es que, como ya dijimos, y hablando del tema, por causa de la rebelión apareció algo que no estaba antes de la rebelión, algo que no estaba, un concepto que no estaba antes de la caída del hombre, y eso es la herida. La herida es consecuencia directa, no indirecta, sino directa de la caída del hombre, la herida. Antes no había heridas. Así que la herida es un problema universal desde la caída del hombre. 2, 3, como cristianos la herida siempre será inevitable. Esto también hay que enfatizar. Hay cristianos que no quieren ser heridos. ¿Quién quiere ser herido? Nadie quiere ser herido. Pero no quieren ser heridos hasta el punto de decir, yo mejor me quedo en mi casa, tipo como, pues escondiendo, en vez de esconderse del virus, escondiéndose de los hermanos. Esto ha pasado siempre. Me quedo en mi casa, no me mezclo, prefiero no mezclarme demasiado con nadie, prefiero estar aislado porque de esa manera no seré herido. Esto es un gran error, porque no es la voluntad de Dios. No hace falta que diga mucho más. Eso no es la voluntad de Dios. Porque heridos vamos a ser siempre. Esto es inevitable. Lo hemos sido, lo somos y lo vamos a ser mientras estemos en este mundo. Pero esto no es el fin del mundo, ¿sabes? No es, he sido herido y ahora ¿qué hago? Mejor desaparezco, ¿no? Mejor, no voy a decir me suicido, que queda muy mal eso, pero algo así, ¿no? O sea, o me escondo en una cueva para siempre, ¿no? No, es que no es el fin del mundo, no es tan grave, porque los cristianos tenemos la gracia de Dios, ¿amén? Y podemos superarlo y debemos superarlo. Por lo tanto, que entendamos eso, que la herida siempre será inevitable, que la recibamos o que la provoquemos, ambas cosas a la vez también es verdad. A ver quién no hiere. Ya lo vimos el domingo pasado. Herimos muchas veces sin querer y somos heridos muchas veces sin poderlo evitar. Y no estamos hablando aquí de heridas físicas, que también, a ver quién no tiene una caída y se cae y se hace daño. Pero no estoy hablando de eso, estamos hablando obviamente de heridas emocionales. ¿Amén? Heridas del alma, que son muy dolorosas también. Otro tipo de dolor, pero pues esto no lo podemos evitar. Vimos también que el problema no es la herida en sí, porque es inevitable. El problema no es la herida en sí si permitimos y buscamos que ésta sane. Si hacemos algo al respecto, podremos superar
el síndrome de la herida, o la herida en sí. Podremos superarla, podremos ser más que vencedores, y eso además nos va a hacer más fuertes. Nos va a hacer mucho más fuertes. Y eso hablé ya el domingo pasado. Y luego, la herida en general es inevitable, pero en el herido u ofendido está la clave del asunto. No es tanto en el que hiere. Esto es como que tú vas con tu coche y te dan por detrás, con otro coche, ¿verdad? O sea, tú no puedes hacer nada. O sea, quien tiene la culpa es el de atrás siempre. ¿Vale? Tú frenas de golpe y el de atrás no le da tiempo y le da, bueno, pues si no tiene seguro va a tener que pagar él. O sea, la culpa es de él. Aquí pasa algo similar. La herida en general es inevitable, pero en el herido u ofendido está la clave. Es algo similar, pero al revés. Es al revés. O sea, el herido es el que tiene la clave, porque el que hiere muchas veces no quiere herir. ¿Qué cristiano quiere herir? Ningún cristiano quiere herir a ningún cristiano. Eso es un gran problema, entonces, ¿no? Nadie quiere herir. Sin embargo, herimos. Pero claro, herimos porque el que es herido se siente herido. Con o sin razón. Y aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión. Esa herida es real, es imaginaria. Aunque fuera imaginaria, si uno se siente herido, ¿qué ha de hacer con ello? O sea, que la clave está ahí. Porque, lógicamente, el que hiere y se da cuenta, pues puede pedir perdón, pero no puede hacer mucho más que eso. La herida la tiene el que recibe la herida, lógicamente. Bueno, de eso estuvimos hablando. ¿Qué más vimos? Cuando el herido es fiel, cuando es una persona fiel, cristiana fiel a Dios, ¿se entiende? Todo le ayuda bien, y vimos Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son los cristianos verdaderos, los que son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Al principio a lo mejor no lo parece, ¿ve? No lo parece. ¡Uy, lo que me ha pasado! Y nos llevamos las manos a la cabeza. Yo no sé por qué nos llevamos las manos a la cabeza, la verdad que no entiendo. Si lo piensas bien, dices, ¿por qué te llevas las manos a la cabeza? ¿Que eso vas a detener algo? ¿Qué pasa? Bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Y puede ser un asunto grave, puede ser un asunto menos grave, lo que Dios permita. Pero nosotros sabemos que sea lo que sea, por mucho que nos llevemos las manos a la cabeza porque sea muy grave el asunto, sea lo que sea, Dios lo permite, porque somos cristianos, y siempre será en nuestro bien. Tardaremos más o menos en darnos cuenta, en entenderlo, en comprenderlo, en hacer algo al respecto, etcétera, etcétera, pero siempre redundará en beneficio nuestro si es que realmente también hacemos nuestra parte. Hay cristianos que viven con heridas perpetuamente, porque no han entendido este principio, que todo ayuda bien. Entonces ahí es donde tenemos que decir, no, Señor. Bien, entonces, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando el herido es fiel, todo lo dirige por medio del amor. Y ahí está la clave. Estamos hablando de el herido que es fiel y el herido que no es infiel, que lo veremos luego. Pero el herido que es fiel e infiel, no vamos a entrar aquí si es cristiano, si no es cristiano. Estamos hablando de gente cristiana. Pero es verdad que hay gente cristiana que no es tan fiel. Y hay gente cristiana que es muy fiel. Se entiende a Dios y a sus principios. Estamos hablando de eso. Entonces, el que es herido y es una persona fiel, está aprendiendo, vamos a decir así. No quiere decir que lo haya aprendido ya del todo, pero está aprendiendo a canalizarlo todo a través del amor. Entonces le va a costar más, le va a costar menos. A lo mejor la primera reacción no va a ser buena, y esto lo estoy diciendo, no va a ser buena la primera reacción, pero inmediatamente se va a dar cuenta y va a reaccionar correctamente y a través de lo que como tiene que ser, que es el amor sacrificial. El amor sacrificial, no el amor de las buenas vibraciones, de un sentimiento, porque eso es muy fácil. Es cuando no es fácil. Ahí es donde se demuestra realmente el amor, cuando no es fácil. Así que cuando hablamos de que el amor es sufrido y es sacrificial, justamente de eso estamos hablando. Bien, acerca del amor ya vimos el domingo anterior, lo tenéis aquí, 1 Corintios 13, del 4 al 7, es así, esta es la definición, la expresión de lo que es el amor sacrificial. ¿Qué es el amor sacrificial? Pues ahí lo tenemos, 1 Corintios 13, del 4 al 7, lo podéis leer, y vamos a avanzar, porque si no,
tenemos que avanzar, vamos, en otras palabras. Por lo tanto, el amor implica sufrimiento, pero lo soporta única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y esto es clave, es por la gracia de Dios. No es yo lo dije el domingo pasado, no es por el esfuerzo personal de uno, que también. Porque algunos dicen, no, yo espero en la gracia de Dios y no hacen nada, no ponen de su parte. Entonces, no, eso no funciona así. O sea, uno tiene que hacer lo que está en su mano hacer. Pero desde luego la victoria viene por la gracia de Dios. Y, como consecuencia, el que mucho ama, pues mucho será herido. Claro, porque amar sacrificialmente implica, pues eso, mansedumbre, y por lo tanto implica soportar las heridas y las inconveniencias de los demás muchas veces. No siempre, pero bueno, está ahí el asunto. Padeciendo por Cristo y las heridas consecuentes. Nuestro servicio al Señor lleva implícita la promesa del sufrimiento, por lo tanto, de la herida por amor. Segunda de Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, conforme a la voluntad de Dios, eso significa piadosamente, en Cristo Jesús, se entiende, padecerán persecución. La persecución no es solamente la persecución que hubo en el siglo I y en el segundo, etcétera, etcétera. No, persecución es cualquier cosa que se oponga a los principios de Dios. Y cuando uno quiere vivir conforme a los principios de Dios y encuentra rechazo, pues eso es un modo de persecución también. ¿Me explico? Esa persecución ha habido siempre, ha habido siempre. Por lo tanto, aquí lo tenemos claro. Si queremos vivir piadosamente, es decir, conforme a la voluntad de Dios, si este es nuestro propósito, y debe ser nuestro propósito, pues ya la palabra nos indica clarísimamente que vamos a sufrir, hermanos. Vamos a sufrir, pues, rechazos. El rechazo es lo primero. Gente que nos va a rechazar, incluso en la misma familia. Madre mía, si os contara. Rechazo siempre, siempre. Los que no son cristianos nos rechazarán siempre, por motivos espurios, pero siempre nos rechazarán. Amigos, en fin, el trabajo, siempre vamos a... Lógicamente tenemos que ser sabios también y entender que tenemos que cuidarnos, saber manejarnos, saber callar cuando hay que callar. En fin, todo eso es una escuela. La historia es fiel testigo, esa persecución ha sido muchas veces, y eso es lamentable, llevada también por el mismo pueblo de Dios contra los que quieren andar en rectitud ante el Señor. Esto es lo más trágico, ¿no? Porque si cuando la persecución te viene de los impíos, te viene de los que no conocen a Dios, pues dices, bueno, alabado sea el Señor. Pero cuando la persecución te viene de los que dicen o profesan ser de Cristo, entonces esto es caótico, porque por un lado tú ves que estás intentando hacer la voluntad de Dios y por otro lado ves que gente que se dice de Dios se te opone. Y claro, no solamente es lo que uno puede sufrir al respecto, sino la incertidumbre de saber, pues estar haciendo lo correcto, no estar haciendo lo correcto, porque claro, esta gente se supone que son de Dios, pero fíjate lo que me están diciendo, fíjate lo que me están haciendo, fíjate lo que dicen, ¿no? Pues yo he vivido eso y lo he experimentado toda la vida desde que soy cristiano y sobre todo desde que estoy en el ministerio. Entonces, pero mira, os voy a decir una cosa al respecto. Ahí es donde se aprende a discernir. Y ahí es donde se aprende a madurar y a ser más inteligente. O sabio, como quieras llamar. Así que, porque cuando todo es fácil, uno no crece. ¿Cómo crece uno? No de estatura, sino de sabiduría. ¿Cómo crece uno de todas estas cosas? De madurez, exacto. ¿Cómo crece uno? Pues cuando es difícil, ¿Amén? Amén. Eso sí, esas heridas están ahí siempre. A pesar de todo, la Biblia considera un verdadero privilegio padecer por Cristo. Vamos a 1 de Pedro 4. Leemos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si alguno padece como cristiano, y dice como cristiano, en el original, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que es un privilegio padecer como cristiano. No como no cristiano, no haciendo cosas opuestas al cristianismo, sino cosas referentes al Evangelio. Es un privilegio.
En medio de una actual y constante predicación de un falso evangelio, en el cual prácticamente solo se enfatiza sobre el bienestar del creyente, animándole hacia la autocomplacencia, haciendo de él el centro de sí mismo, el verdadero evangelio tiene mucho que decir y es algo totalmente contrario. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No todos aquellos que van con una Biblia bajo el brazo son necesariamente cristianos o predican realmente el evangelio. Si solo no son cristianos, eso que Dios lo juzgue. Pero no todos predican el evangelio. Predican otra cosa. Mirad, todo lo que apunte y enfatice y anime hacia la autocomplacencia, eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo. Y todo lo que empuje a la persona a centrarse en sí misma y quedarse ahí, eso tampoco es de Cristo. Es el mensaje contrario al evangelio, de hecho. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Ser herido por causa de Cristo es un privilegio concedido a aquellos que son tenidos por dignos, y así lo expresaron aquellos verdaderos apóstoles de Cristo, se entiende, experimentándolo ellos mismos, está escrito, ¿no? Hechos 5, 40, 41, llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es algo que suena extraño hoy en día, porque es un mensaje contrario al mensaje de la autocomplacencia. Es un mensaje contrario. Es un mensaje contrario a ser feliz. Busca el ser feliz. Tú tienes derecho a ser feliz. El amor empieza por uno mismo. No, señor, el amor no empieza por uno mismo, el amor empieza por Dios. Amén. Hombre, yo entiendo que los que son ateos, pues no pueden entender de otra manera. Lógico. Pero nosotros que somos cristianos, o cualquier persona que se llame cristiana, o cualquier persona que diga que cree en Dios, no puede vivir hacia la autocomplacencia. Pues entonces se está contradiciendo. Así que ahí tenemos a los dos primeros cristianos que se tenían por dignos de padecer, y de padecer la afrenta por causa del nombre de Cristo. Y esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual. No ha cambiado y no va a cambiar. Y leemos también en Filipenses 1, 29, 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es increíble. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, Pablo estaba experimentando eso. Pablo mismo lo estaba experimentando. Porque a vosotros es concedido. ¿A vosotros? ¿A quiénes? A los cristianos. O sea, es una concesión de Dios a los hijos de Dios. No es una concesión de Dios a la gente. No, es a los cristianos. Pero fíjate que es diametralmente opuesto eso al valor de este mundo. El valor de este mundo, insisto, es tienes que buscar el ser feliz, tienes que buscar el realizarte, tienes que buscar el bla, 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 bla. Y aquí te está diciendo todo lo contrario. Es de una gran dignidad padecer por Cristo. Por Cristo, claro, no padecer por padecer, sino por Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, el creer en Él ya te lo está diciendo que es un don de Dios, amén. El creer en Cristo es algo que solo viene de Dios porque Dios quiere. O sea, uno no se lo puede autofomentar, uno no se lo puede autohacer, no se lo puede hacer a sí mismo, ¿vale? No puede. Es algo que Dios da, o Dios no da. ¿Me seguís? Amén. Bueno, eso, pero no solamente eso es parte. Dice, sino también que padezcáis por Él. O sea, os ha sido concedido. Es un privilegio. Esto no se entiende escuchadme bien, hermanos, esto no se entiende en la mente humana. La mente humana no puede entender eso. Pero es que la mente humana no conoce a Dios. La mente humana por sí mismo no conoce a Dios y no puede conocerle. ¿Me seguís? Por lo tanto, tenemos que entenderlo esto siempre desde la perspectiva puramente espiritual. Y no hay otra manera de entenderlo.
Y aun así nos cuesta. ¿Por qué? Porque vivimos en un régimen absolutamente carnal. La vida esta es carnal, muy carnal y pecaminosa, terriblemente pecaminosa, y es un conflicto constante que tenemos, el cual tenemos que saber aprovechar para vencerlo. Pero es verdad que estamos en una batalla constante, en una guerra constante. Estamos en un mundo que cada vez está más perdido y cada vez se ve más la maldad del mismo. Por lo tanto, es un conflicto el que hay. Y es, como digo, es algo antagónico, es contrario. La Biblia habla de padecer por Cristo como un don, como un privilegio de Dios. Mientras que el mundo te dice padecer es una desgracia. Es todo lo contrario. Y ahí es donde tenemos que procesar nuestra mente, nuestra mente espiritual. Pero la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, Señor, ayúdame a entender esto y ayúdame a captarlo más. Y ayúdame a entender que cuando estoy dentro de un conflicto por tu causa, estoy siendo bendecido por ti. Es de bendición. Es de bendición. Porque si todo acabara en esta vida, hermanos, sería un fracaso. Pero no acaba en esta vida. Acabamos de empezar a vivir el día que nacimos de nuevo. Y nos adentramos en la vida eterna. ¿Y la vida eterna cuánto dura? Eternamente. Lo dice el mismo vocablo, vida eterna. Por lo tanto, es una bendición estar ahora preparándonos para lo que luego va a ser, que no va a tardar mucho de todos modos. O sea que Filipenses 1:29-30 tiene mucho sentido para nosotros ahora, de una manera especial. Además, es el privilegio de todos aquellos que no solo son salvos, sino que coheredarán con Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Son estas escrituras las que tenemos que aprendernos bien. Así que, de todos modos, aunque sea un privilegio, y lo es, la herida va a estar ahí, porque Cristo también fue herido. Amén. O sea, lo que no podemos es entender los evangelios respecto a la vida de Cristo como que Cristo pasó por ahí y no le pasó nunca nada. Es como que no, a mí nadie me toca, a mí nada va. No, dice, y Cristo lloró. Dice, Jesús lloró. ¿Verdad que lo dice? Es el versículo más corto que hay. Jesús lloró. Si llora es porque es herido. O quizás no en sí mismo, en su ego, pero sí viendo el dolor de los demás. Pero eso también es una herida. Ver el dolor de los demás nos hiere a nosotros, porque nos identificamos con los demás, ¿verdad? Amén, hermanos. O sea, la herida no solamente es lo que me pueden hacer a mí, a mi ego, lo cual eso le pasa a cualquiera. Lo que es encomiable es la herida por causa de la herida que se hace a terceros. Se llama empatía eso, no tiene que ver con la empatía. Lo contrario es un comportamiento psicótico. Entonces Jesús fue herido. Así que las heridas están ahí y siempre van a estar ahí. Estas heridas serán heridas a causa del Evangelio. Muchas veces serán heridas de tipo personal que no tendrán que ver directamente con el Evangelio, pero la respuesta deberá siempre ser la misma por parte del ofendido o el que recibe la herida. Perdonar al ofensor, bendecir y no maldecir. Dios nos llama a responder con amor, perdón y bendición frente a todo tipo de herida, sea personal, sea por causa directa del Evangelio, aunque al principio duela. Y lo vamos a dejar aquí porque luego ya es cuando el herido es infiel y aquí cambiamos ya de panorama, ¿no? De perspectiva. Luego ya hablaremos ahí de lo contrario. Hemos visto cuando el herido es fiel, veremos cuando el herido es infiel. Dios os bendiga.